La vida de nosotros tiene que cambiar, hermanos, y es a través de la palabra. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 1, hermanos, y vamos a ir leyendo algunos versículos, hermanos, pero vamos a ir por partes para que podamos nosotros ir entendiendo lo que Dios quiere hablar en esta tarde a nuestra vida. Y el tema de nuestra predicación o nuestra enseñanza es cuando estamos en el lugar equivocado en el momento que. Yo no sé a cuántos les ha tocado pasar por ahí que nos encontramos en el lugar equivocado. No deberíamos de estar allí, pero estamos, y estamos en el momento inoportuno. Muchos están en una prisión, encerrados en una cárcel. Estuvieron en el momento que, en el lugar equivocado y en el momento que no deberían de haber estado ahí, pero lo estuvieron y por eso ahora están detrás de una cárcel. Así que en esta tarde vamos a hablar acerca de esto, cuando estamos tú y yo en el lugar equivocado y en el momento que más ni pensamos estar, pero estamos. Vamos a abrir ahí mismo en el capítulo 18, verso 1 al verso 3. Tenía pues, dice la palabra, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él en contra de Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Inclina un momento tu rostro y oramos en esta tarde. Y voy a pedir en esta tarde a mi hermano Rogelio Villalobos dirigir esta oración. Muchos de nosotros escuchamos, hermanos, o leemos historias, pero muchas veces no le entendemos ni lo que quiere decirnos. Pero en esta tarde yo quiero hablarte acerca de Josafat. ¿Alguien ha escuchado acerca de él? ¿Quién era Josafat? ¿Alguien recuerda quién era Josafat? ¿O alguien ni siquiera sabía ese nombre que existía aquí en la Biblia? ¿Era qué? ¿Era qué? Era rey. Era rey de Judá. ¿Sí? Recuerden que había rey del norte y rey del sur. En el rey del norte había 10 ciudades o 10 reinos que gobernaban cada uno de ellos. Y en el reino del sur gobernaban, ¿verdad? Aquí encontramos Josafat era rey de Judá en aquel tiempo. Pero fíjate lo que dice la escritura en el verso 1 al verso 3. Dice que Josafat tenía ¿qué? Tenía riquezas y gloria en abundancia. Este era un hombre poderoso, era un hombre rico. Y si tú regresas tu Biblia en el capítulo 17, de ahí mismo de Segunda de Crónicas, verso 5, fíjate lo que dice la palabra: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano
y todo Judá dio a Josafat ¿qué? Y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Verso 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y al tercer año de su reinado, envió sus príncipes a Ben-Ahí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Neftanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando a quién. Ahora, ¿por qué Dios bendijo a Josafat en grande manera? Josafat jamás, o quizás nunca, se había imaginado él, o tendría grandes sueños de que él iba a recibir tanta abundancia y tanta gloria. Pero una de las cosas que dice la Escritura en el verso 3 del capítulo 17, y Jehová estuvo con Josafat, y dice, y anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a quienes. Ahora, ¿de dónde proviene la bendición? ¿De dónde proviene la bendición que tú y yo recibimos? Ahora yo te pregunto, ¿es malo tener riquezas? ¿Es malo tener riquezas? Lo malo es cuando nosotros ponemos ¿a qué? A Dios por debajo de las riquezas. Cuando las riquezas están en primer lugar en nuestra vida y Dios está en segundo lugar, es ahí el problema. Mucha gente piensa que es grande pecado el que el mundo tenga, o la persona, ¿verdad?, tenga riquezas. Pero la Biblia dice que Josafat, ¿qué hizo? Para que Dios lo bendijera tanto, verso 3 del capítulo 17. Y Jehová estuvo con Josafat y anduvo en los primeros caminos de David. ¿Cuál es el requisito para que Dios te bendiga? ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta andar en los caminos de Dios? ¿Sí? Josafat había buscado primero a Dios antes cualquier riqueza o gloria que le pusieran delante de él. Ahora, ¿qué dice Mateo 6, verso 33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchos de nosotros no nos gusta buscar a Dios primeramente. Mateo capítulo 6 verso 33 dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que vendrán por añadidura. Tú y yo no tenemos la necesidad de buscar la riqueza. Las riquezas son las que te van a seguir, las riquezas son las que te van a buscar. Cuando tú y yo ponemos en primer lugar a Dios sobre nuestra vida. Y eso es lo que hizo Josafat. Dice que buscó al Dios que su padre le servía. Ahora, no cualquier gente viene para ponerte en tus manos sus bienes, sus riquezas. Pero la Biblia dice que Judá vino y puso delante de Josafat todas las riquezas que podían llegarle a él y que nunca ni siquiera se había imaginado o soñado un día tenerlas. ¿Sí? Ahora, el problema es cuando nosotros ponemos las riquezas en primer lugar y ponemos a Dios en segundo lugar. Y una de las cosas que hizo Josafat, imagínate, Dios lo bendijo tanto,
tantos bienes, tantas riquezas que tuvo Josafat por buscar a Dios, pero hubo un descuido en él. Algo hizo fallar en la vida de Josafat, y una de las cosas es que él hizo alianza con una persona que no le convenía. Cuando nosotros hacemos alianza, cuando nosotros hacemos alianza con personas que no profesan nuestra misma fe, corremos peligro. Pónganme atención todos, porque esta es una historia que necesitamos agarrarle para que tú puedas entender el mensaje de Josafat. Josafat hizo una alianza con un hombre que no profesaba su misma fe con él mismo. ¿Cuántos de nosotros a veces nos aliamos con personas que no compaginan la misma fe en el mismo Dios? ¿Y a qué nos llevan las personas? ¿Qué procuran las personas en nosotros cuando no profesan la misma fe? Hay matrimonios que uno busca a Dios, pero el otro no. Y al final del camino resulta que el que buscaba a Dios termina siguiendo al que no buscaba. ¿Sí? Ahora, Josafat era un hombre temeroso de Dios, a diferencia de otro rey. Y el nombre de este rey era el nombre Acab. Dos reyes muy distintos. Josafat era un hombre temeroso de Dios, que buscaba sus caminos, que se encargaba de agradar y seguirle. Pero el problema de Josafat es que hizo alianza, hizo pacto con otro rey que no le convenía a Josafat. Y este era ¿quién? Acab. Ahora, ¿quién era Acab? Sí, era el esposo. Pero ¿qué problemas tenía este hombre? Una de las cosas que la Biblia registra, que Acab era un rey malvado, un hombre perverso. ¿Sí? El problema de ellos dos, por causa de la amistad que ellos dos tenían como reyes, sus hijos, tanto sus hijos de Acab y sus hijos de Josafat, era tanta la amistad que un día sus hijos de ellos se casaron entre ellos. A veces nosotros tenemos hijos que tú quisieras como padre que tus hijos buscaran o un hombre o una mujer que sea temeroso de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no lo es, cuando no es así? Los hijos de ellos se casaron. Y ese era el pacto, la alianza que ellos tenían, porque eran familia entre ellos mismos. ¿Sí? Llegaron a tener una buena amistad, Josafat y Acab. Pero yo te pregunto, ¿esa relación fue agradable ante los ojos de Dios? ¿Fue agradable ante los ojos de Dios? Un hombre perverso con un hombre temeroso de Dios en una unión de paz, en una unión de amistad. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Ahora regrésale otras hojas más adelante. Fíjate lo que dice la palabra, el verso 1 al verso 7. Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al verso 7. Vamos a leer verso 5 al verso 7. Cuando comenzó a reinar, dice, ¿cuántos años tenía Josafat?
y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer ¿a quién? A la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Aquí nos están mostrando los hijos, tanto los hijos de Acab y los hijos de Josafat se unieron en matrimonio, y Dios estaba tan molesto que los podía haber destruido, pero hizo Dios un pacto con el rey David. Y en el verso 7 dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Sí? Esta relación no fue agradable a los ojos de Dios. Pero ahí ahora, en el capítulo 18, verso 2 y verso 3, fíjate lo que dice la palabra. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él en contra de Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo? Como tú, y dice: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Era tanta la relación que ellos tenían, ¿sí? Dice la Biblia que Josafat, ¿sí?, vino a visitar ¿a quién? Al rey Acab. Ahora, Acab invita a Josafat para ir a la guerra. Una de las cosas que Acab dice, que Acab, cuando él vino a pelear con los sirios, dice que él ganó la batalla, él ganó la guerra. Pero una de las cosas que Dios les decía a los reyes cuando Dios les daba la victoria, que una de las cosas era que no deberían de perdonarle la vida ni al rey ni a nadie, y que deberían de acabar con todo. Pero ¿qué hizo el rey acá cuando entró y ganó la guerra con los asirios? La Biblia dice que le perdonó la vida al rey. Y dice, y lo llevó a un lugar muy alto y le mostró la ciudad y le dijo: mira, mi padre les arrebató a ustedes ciertas cosas, parte del territorio, pero ahora yo te devuelvo a ti para que tú reconstruyas otra vez, y te perdono la vida, y vuélvete otra vez a tu casa con los tuyos, con tu pueblo. ¿Sí? Y ese fue el error más grande del rey acá, haber desobedecido a Dios. Pero ahora, al pasar los años, pasa algo. La Biblia dice que el rey acá, cuando vio a Josafat venir a él, el rey acá manda hacer un grande banquete. El rey acá hace un banquete tan grande que la decisión de acá es que cuando viene Josafat, lo invita con todos los que le acompañan. Pero ahora le hace una pregunta a Josafat: ¿puedes venir? ¿Puedes acompañarme? ¿Puedes ir conmigo a la guerra para poder ganar a Ramot y a quién? A Galaad. Y una de las preguntas que acá le hace al rey es: ¿puedes venir conmigo? La guerra no le pertenecía a Josafat para nada.
La guerra le pertenecía al rey Acab. El rey Acab tenía el trabajo de hacer todo ese trabajo. Pero el problema es que este hombre, ¿qué hizo? Invitó a Josafat, pero otra cosa. Quería que Josafat participara de la guerra, cuando Josafat ni siquiera tenía el interés de hacerlo. Ahora, hay una de las cosas que yo te quiero enseñar. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos alianza con personas que no profesan la misma fe que tú y yo tenemos? Una de las cosas que el rey Josafat hizo alianza primeramente ¿con quién? Con el rey Acab. Una de las cosas que Josafat no midió es que el rey Acab era un hombre idólatra. Un hombre totalmente alejado de Dios. ¿Qué bendición o qué beneficio podía recibir Josafat cuando un hombre estaba totalmente alejado de Dios? Ahora yo te pregunto, ¿sería una buena influencia el rey Acab sobre el rey Josafat? ¿Qué influencia tú puedes recibir de una persona alejada de Dios? ¿Esas amistades nos conviene a ti y a mí? Pero una de las cosas es que el rey Josafat ni siquiera pensó, ni siquiera se le ocurrió pensar por un momento el alcance del compromiso que se estaba echando él mismo, el juntarse con el rey Acab. ¿Sí? Una de las cosas es cuando tú y yo no buscamos a Dios y no le consultamos a Él. Este es el problema de muchos de nosotros. No consultamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender algo acerca de este hombre, de este rey? El rey Josafat, una de las cosas que hizo, ¿qué? Alianza e hizo pacto. Era tanta la amistad entre ellos que sus propios hijos se casaron entre ellos mismos. Uno temeroso de Dios y el otro, ¿qué? Idólatra. Se contaminaron sus hijos de Josafat con los hijos de Acab. Pero hay algo que nosotros debemos de aprender. Cuando vino Josafat y el rey Acab lo invita para ir a la guerra, una de las cosas que debería de haber hecho Josafat es consultar a Dios. Pero fíjense las palabras de Josafat: vamos a la guerra. Tú y yo, le dijo Josafat, le dijo al rey Acab, tú y yo somos iguales, somos reyes. Tu pueblo y mi pueblo son los mismos. ¿Qué es lo que podemos perder? Ahora, cualquier decisión que cualquier rey o cualquier guerrero que iba a salir a la guerra, siempre buscaban la dirección de Dios, buscaban la guianza de Dios para poder salir a la guerra. Pero Josafat, por un momento, el estar involucrado con una persona que no le convenía, se le olvidó consultar a Dios. Y lo único que hizo es decir: tú y yo somos iguales, tu pueblo y mi pueblo son iguales, tu gente y mi gente, no hay ningún problema, vayamos a la guerra. ¿Qué problema tan grande para nosotros es cuando nosotros, sin consultar a Dios, ¿sí?, muchas veces nos comprometemos a hacer cosas sin buscar a Dios?
¿Cuántas veces tú y yo nos comprometemos a hacer cosas sin consultarle a Dios? ¿Tú crees que para comprarte aún un carro necesitamos consultarle a Dios? ¿Por qué necesitamos consultarle a Dios hasta para comprar un carro? A ver, digan. Usted dirá, pues mi dinero es mi dinero, yo me lo gané trabajando duramente. Yo necesito un carro y necesito tenerlo, pero yo te pregunto, ¿necesitamos consultarle a Dios aún para comprar un carro? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitas consultar a Dios? ¿Necesitas saber si es la voluntad de Dios que tú tengas ese carro? ¿A cuántos nos alejan las riquezas y nos alejan de Dios? Yo he conocido personas que no tenían nada y de repente tienen todo, y al final terminan no teniendo nada y se alejan de Dios. Josafat se comprometió con el rey Acab, pero una de las cosas, veamos lo que dice en el verso 5 al verso 7. Fíjate lo que dice la escritura, el capítulo 18, verso 5 al verso 7. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él le preguntemos? Verso 7. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imía. Y respondió Jehová: no hable así el rey. Aquí está algo que debemos de aprender nosotros. Aquí están los dos reyes, el rey del norte, el rey de Israel, ¿sí? Le dice al rey Josafat: mira, yo aquí tengo varios sacerdotes, varios profetas que están profetizando. Y los hizo llamar, vengan. Y les preguntó: ¿puedo yo ir a la guerra? ¿Y qué le contestaron ellos? ¿Qué le contestaron los profetas? ¿No ven? ¿No estaban leyendo conmigo? ¿Qué le contestaron los profetas? Verso 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me quedaré quieto? Fíjate, Josafat les hace una pregunta. El rey acá les hace una pregunta: ¿podemos ir a la guerra o nos mantendremos quietos en este lugar? Ahora, ¿cuántos profetas tenía el rey de Israel? ¿Y cuál fue la respuesta de esos 450? Ahora yo te pregunto, ¿estos profetas consultaron a Dios? Cuando el rey acá se dirige a ellos, inmediatamente ellos responden. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen? Sube, porque Dios te va a entregar a los sirios en tus manos. Y allí estaba Josafat, escuchando
lo que los 450 hombres estaban proclamando. Pero Josafat reacciona. ¿Y qué dice? Le pregunta al rey Acab: ¿acaso no queda o no habrá algún profeta de Jehová para que él pueda hablar conmigo? Y el rey Acab, pensando, no hemos convencido a Josafat para que él vaya conmigo a la guerra. El rey Acab le dice: sí, hay uno, pero lo tengo en la cárcel. Yo mismo lo encerré. Y este hombre está encerrado. Y te voy a decir la razón por qué lo tengo encerrado. Porque este profeta nunca a mí me ha dicho cosa buena. Cada vez que me profetiza a mí, siempre me dice que cosas malas. Por más que yo he intentado para que él me profetice algo bueno de parte de Dios para mí, siempre resulta que me profetiza cosas malas. ¿Y sabes qué? Lo tengo en la cárcel. Y Josafat le dice: hazlo traer, hazlo venir. El rey de Israel manda y lo traen y lo presentan delante de Josafat. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos gusta escuchar de parte de Dios lo que queremos oír, no lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros? Esa es la grande diferencia. Muchas veces las predicaciones Dios las usa para hablarnos a muchos de nosotros. Y a veces nuestros oídos quieren escuchar lo que nosotros queremos escuchar, mas no lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y cuando Dios quiere hablarnos a nosotros, entonces respondemos como el rey Acab: a mí Dios siempre me tiene que decir lo que yo no quiero escuchar, lo que yo no quiero abandonar, lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Siempre Dios quiere decirme esto y esto cuando yo no quiero escuchar esto. ¿No es así? Siempre queremos escuchar lo que nos agrada. Y a veces la palabra es bien dura para nosotros y siempre decimos: es que Dios no es Dios el que está hablando aquí. Es la pastora, o es el hermano, o es la hermana. ¿Sí? Pero a veces es Dios directo hablando a nuestras vidas. Ahora, Josafat tenía 450 profetas que estaban acostumbrados a decirle al rey de Israel lo que siempre el profeta Israel quería escuchar. Siempre lo halagaban, siempre le respondían. Pero yo te pregunto, ¿estos profetas le consultaban a Dios para responderle al rey Acab? No. ¿Sí? Ahora yo te voy a decir, ¿a cuántos de nosotros Dios nos dice que nosotros tenemos que proclamar su palabra, no lo que tú quieras decir, sino lo que Él quiere decir? ¿Sí me oíste? ¿Cuántos de nosotros el Señor nos dice que nosotros tenemos que proclamar lo que Él dice, no lo que nosotros queremos decir? Cuando trajeron a este profeta que tenían en la cárcel, fíjate, el que lo fue y lo sacó, pero mientras lo traía caminando, lo venía preparando. Y le dice: mira, vamos a llegar adelante de los reyes y vas a estar delante de ellos. Y mira, los 450 le acaban de decir al rey que Jehová ha dicho: sube, porque te vamos a entregar a los sirios en tus manos, y Dios te va a entregar todo este enemigo en tus manos. Así que
Ven, y cuando estés delante de ellos, tú vas a responder lo mismo que estos 450 le acaban de decir al rey Acab y al rey de Israel, a Josafat, perdón. Y ahí viene el pobre. Ahora, dice que el rey Acab fue bien injusto cuando metió a este profeta de Dios en la cárcel. Fue tan injusto. Dice que lo tenía ¿a qué? A pan y agua nada más. En un calabozo. Ahora, ¿cómo puedes pensar por un momento? Lo acaban de sacar al profeta de Dios y viene caminando y lo vienen ¿cómo se llama? Intimidando, y le vienen diciendo: tienes que hablar lo que te estoy diciendo, escucha bien, porque esta puede ser tu oportunidad en que el rey te suelte y te saque de la cárcel si tú dices lo que te estoy diciendo que tienes que decir delante de ellos. Ponte por un momento en los zapatos de ellos. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho? A ver, díganme, ¿qué hubieran hecho ustedes? Para él más fácil, ¿verdad? Pues hay que seguirle el rollo a los 450. Es mi boleto de salir de la cárcel. ¿Sí? Ahora yo te voy a decir, gracias hermano, el mundo de las tinieblas sabe engañar fácilmente a las personas. Ahora yo te voy a decir, ¿qué hubiera pasado si este profeta hubiera ignorado la voz de Dios al proclamar estas palabras a los reyes? Vamos a ver lo que sigue diciendo en el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, para que ustedes no pierdan. Verso 8. Entonces el rey de Israel llamó a uno de su oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imía. Y el rey de Israel y a Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kená, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová te entregará en sus manos. ¿Quién? El rey. Ahora escuchen el verso 12. Sigan con su Biblia. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré y se lo diré. ¿A quién? ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo miedo? Verso 14. Y el rey le dijo a Micaías: iremos a pelear contra Ramot de Galaad, ¿o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos.
El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino que la verdad? Ahora, ¿por qué le dice esto el rey acá a este hombre? Fíjate lo que le dice el rey: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables qué? Ahora este hombre le estaba diciendo, ¿qué le estaba diciendo? Sube. Pero el rey no le cree. ¿No dice así? El rey no le cree. Dice: no me estés diciendo, no me estés jugando. Háblame la verdad. Háblame lo que dice Dios realmente para mí. ¿Me va a entregar al enemigo? ¿Y qué le dice Micaías? He visto todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaba bien? ¿Qué esperaba escuchar? ¿Qué quería escuchar acá? Lo mismo que los 450, ¿no es cierto? Pero resultó que a pesar de que lo amenazaron, él dijo: ¿verdad? No voy a hablar yo, sino va a hablar Dios lo que Él quiera hablar. ¿Sí? Verso 19, verso 18. Entonces él le dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él le dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda así y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Todo esto que acá quería escuchar, no lo escucha. Ahora, este hombre no trae una palabra profética para el rey acá, sino tiene una visión, en el cual ahora este profeta empieza a explicarle la visión que Dios le estaba indicando. ¿Qué le dijo? He visto a todo Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Pero el Señor les ha dicho que vuélvanse a casa en paz. Eso quiere decir que el pueblo de Israel se ha quedado sin pastor. Al escuchar esto, el rey acá sabía perfectamente que Dios no le entregaría lo que él quería recibir. ¿Sí? Verso 23. Entonces Sedequías, hijo de Kenadá, se le acercó y le golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿Por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevarlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey,
y decirle: el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva. ¿Qué? Ahora, ¿qué hizo este profeta? Simplemente le dijo lo que vio en esa visión. Ahora, ¿qué hizo el rey acá? ¿Lo premió? Sí, lo premió. ¿Pero a dónde lo mandó? ¿Y lo mandó qué? Ahora, en aflicción. ¿Cómo puedes imaginarte a este profeta? Pónganme atención, a ver. ¿Cómo puedes ver a ese profeta en un estado de aflicción? Ahora verso 26. Y decirles: el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. ¿Qué quería decir acá? Que hasta que yo regrese de la guerra, manténgalo en aflicción, en agua y pan a este hombre, por no decirme la verdad. Porque yo voy a regresar, dijo. Y hasta que yo regrese, castíguenme a este hombre por no decirme la verdad, lo que quería escuchar él. ¿Sí? Verso 28. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, y Ramón de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. ¿Qué hizo el rey acá? Ahora, la palabra ya fue dicha. Aunque tuvo una visión este hombre, el Señor le dijo: el pueblo de Israel ha sido dispersado, pero cada uno regrésese a casa en paz, porque eso quería decir que el rey acá, Dios le iba a quitar la vida. Ahora, ¿por qué le iba a quitar la vida? A ver, díganme, ¿por qué le iba a quitar la vida? A ver, hermano Beto, ¿por qué le iba a quitar la vida a Dios? Yo se los dije al principio de la enseñanza. Todos esos puntos que ustedes me acaban de mencionar eran las características de este rey. Pero algo que hizo este hombre fue que le perdonó la vida. ¿A quién? Al rey de los asirios. Le dio tierra, le dio material para reedificar otra vez su ciudad, para que este hombre volviera otra vez a su casa. Ahora yo te pregunto, ¿la desobediencia la castiga Dios? ¿Qué es lo que Dios les decía cuando ellos salían a las guerras? Que no le perdonaran la vida a los reyes, que acabaran con todo. ¿Recuerdan a Saúl? El rey Saúl, ¿qué hizo? Dijo que matara a los animales, a los niños, a los ancianos, a todo. Y que no deberían de tomar ni siquiera el anatema de lo que había en esa ciudad. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Escogió lo mejor de los animales y dijo: mira, me voy a llevar esto porque voy a hacer sacrificios a Jehová. Se trajo al rey para presentarlo delante del pueblo, que el rey Saúl ganó la victoria perdonándole la vida a este hombre como un trofeo.
Y venían cantando, saltando con música, cuando el profeta Samuel dice que a lo lejos ve venir al rey Saúl con todo el ejército y ve al rey trayéndolo como su grande trofeo. ¿Y cuáles fueron las respuestas del profeta Samuel? ¿Qué has hecho, rey Saúl? ¿Qué has hecho, rey Saúl? Has provocado la ira de Dios. Tu reino será cortado por lo que acabas de hacer. ¿Y Dios le quitó el reino? Se lo quitó. Ahora este rey acá hizo lo mismo. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios, a veces nosotros queremos oír algo que nos favorezca. El rey acá quería escuchar, pero no le fue bien. Ahora yo te voy a decir algo. Cuando nosotros le quitamos el valor a la palabra de Dios, ¿qué podemos nosotros esperar? Cuando tú desestimas el valor de la palabra de Dios sobre tu vida, ¿qué puedes esperar tú? ¿Qué puedes esperar tú cuando tú le quitas el valor a la palabra? Cuando tú estás enfrente de una persona que necesita realmente Dios hablar fuerte a su vida, cuando esa persona necesita escuchar palabra de Dios directa al corazón de la persona, pero muchas veces las emociones nos mueven y decimos: pobrecito, pobrecito, no se vaya a sentir, no se vaya a ir de la iglesia. Mejor hay que hablarle suavecito para que no se sienta. A eso nosotros le hacemos ¿qué? Perder el valor a la palabra que Dios quiere hablar. Desestimamos nosotros lo que Dios dice. A veces nosotros tratamos de ignorar, hermanos, la voz de Dios, hermanos, sin que nosotros sepamos asumir las consecuencias que pueden venir después de esta persona. A veces tú puedes ir en el camino y el Señor te detiene y te dice: mira. Y tú miras en un momento y ves a una persona y el Señor te dice: háblale. Pero tú volteas a ver a tu reloj y dices: no, Señor, ya se me hizo tarde el trabajo. El Señor te dice: ve y háblale. Pero tú vuelves otra vez y miras el reloj: no, no, Señor, y te vas. O cuando tú sabes que una persona está pecando, cuando vive en pecado, cuando el Señor te levanta o el Señor te habla a través del sueño y te dice: levántate, o ve con la persona y dile: así dice el Señor, que si no te arrepientes y dejas el pecado que estás haciendo, el Señor traerá consecuencias a tu vida. ¿Qué hacemos nosotros? Señor, yo le voy a decir eso al hermano, a la hermana. No, y se va a enojar. A veces yo les he dicho a los hermanos: ve y dígale al hermano. Ay, hermano, no, es que me da pena. Es que, hermano, pues es que. ¿Y qué tal si se muere, hermano, y se va en su pecado? Cuando Dios te dio a ti la oportunidad de salvar la vida de la persona, cuando tú, el Señor te está permitiendo, hermano, sacarlo de la oscuridad, del pecado. Pero a veces, hermano, nos detenemos.
A veces yo le pregunto a los hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen a la iglesia? A veces yo les tengo que regañar. No han entendido la importancia de estar en la casa de Dios. Cuán importante es nosotros, hermanos, entender lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Estos dos hombres nos traen una gran enseñanza. Josafat hizo alianza con el rey Acab, que no debería de hacerlo, porque los dos eran muy diferentes. Uno era temeroso a Dios y otro era un hombre idólatra a los dioses paganos. Ahora, tanto era la alianza, hermanos, la amistad que había entre ellos, que entre sus propios hijos, hermanos, se unieron en matrimonio. Ahora, si tú miras, hermanos, en la Biblia, la vida de cada uno de ellos, ¿siguieron sus ejemplos? No. El rey Acab murió y el rey Josafat murieron. Y los hijos tomaron, hermanos, el trono, pero muchos de ellos hicieron las cosas que no agradaban a los ojos de Dios. A veces, hermanos, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios, no ignorarla. El rey Acab, hermanos, si ustedes lo van a leer en su casa, el rey Acab, hermanos, se vistió y hermanos, el Señor le dijo: este hombre va a morir. Y el rey Acab dijo: no, yo no voy a morir. Se atrevió a ir a la guerra, hermanos, y le dijo al rey Josafat: ¿sabes qué? Yo me voy a vestir, me voy a poner unas vestiduras para que no me reconozcan, pero vamos a entrar tú y yo a la guerra. ¿Qué dijo el rey Acab? Le voy a demostrar a este profeta y le voy a demostrar al mundo entero que lo que ellos han dicho, lo que según ellos dicen que Dios me va a aniquilar, les voy a demostrar que no. Se fue a la guerra, se cubrió de vestiduras que no debería de vestirse, y dice que a Josafat lo miraron de lejos el enemigo y pensaban que era el rey Acab. Pero en ese momento el rey Josafat gritó y proclamó y le perdonaron la vida. Pero el rey Acab, como no lo reconocían porque traía vestiduras cubiertas su cuerpo, dice que el arquero, un arquero, lanzó una flecha y nada más la tiró al aire. Pero esa flecha fue dirigida por Dios. Y esa flecha le llegó en una parte donde no traía, hermanos, ¿cómo se llama? La armadura. Esa flecha le tocó, hermanos. Y cuando le tocó, hermanos, se empezó a desangrar. Ahora, ¿fue una casualidad que esa flecha? Porque esa flecha se tuvo que incrustar en el cuerpo de el rey Acab. Y dice la Biblia que el rey Acab murió desangrado. ¿Le queremos ganar a Dios? ¿Nos queremos burlar de Dios? La Biblia dice: hay al hombre, ¿verdad?, ¿quién se ha levantado contra Dios y le vaya bien? Yo no conozco a nadie hasta ahorita.
En mi caminar dentro del ministerio,